Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes, ya de diciembre, por supuesto, empezamos otra añoranza de electricistas. Estamos, como decimos, ya en diciembre, a unos días, a 2 días del aniversario, un aniversario más del Sindicato Mexicano de Electricistas, que como sabemos es justo el ánimo, justo el objetivo de las añoranzas de electricistas, porque estamos comentando la historia. Y bueno, 108 años, sí son bastantes años. Desde esa perspectiva, eh, hemos señalado que eh, en la historia de México, en la historia de los electricistas en particular, de los que están afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, hay mucho que contar. Es por algo que no hemos trabajado o presentado, por ejemplo, es el inicio de cada una de las divisiones del ESME. Es una tarea que deberíamos señalar y bueno, haremos un recuento próximamente, del año que entra seguramente, de cómo inicia cada una de las divisiones. Y por eso tenemos que hacerlo de manera breve, pequeña, paso a paso. eh, He pensado y se los he comentado desde en ocasiones y desde los inicios, que una historia cronológica eh, podría ser un tanto aburrida. Eh, Entre que empecé a conocer yo a los electricistas, a su historia, y lo que llevamos desde entonces, justo van surgiendo más cosas, se van aclarando otras, han escrito otros personajes, que es lo que he tratado de ir explicando, cómo hay otras historias que se van presentando en este transcurrir. Una antropóloga que hizo trabajos muy interesantes en el Colegio de México. Ella hizo eh, en un libro morado, una colección del Colegio de México, una historia, bueno, hizo dos, una breve historia del movimiento obrero y una dedicada a los electricistas, cuando la tendencia democrática estaba en su apogeo. Ella era parte, formaba parte de la propia tendencia democrática. Y es lo que hemos dicho, que cuando se forma parte, eh, por cierto, de eso me han acusado mucho, como que tiendes a parcializar. Entonces, hoy solo lo recuerdo porque he insistido mucho en esto, el surgimiento
En mi perspectiva, es la parte mucho más creativa, fructífera del sindicato. Eh, Sigue siendo, pues, eso es lo que le da valor, sigue siendo un momento para volverlo a estudiar, para ver cómo trabaja el sindicato, para volver a trabajar, a volver a las raíces. Eso es cierto. Eh, y en ese sentido, pues, de 1914 a la huelga general de 1916, sigue siendo el mejor ejercicio de los trabajadores electricistas y que siguen siendo, insisto, un ejemplo. Todo mundo hoy seguiría siendo un mejor electricista si practica las formas, las, las cuestiones, las reuniones, las relaciones bilaterales, porque ese año y medio, por desgracia no podemos decir 2 años, es el año completo de 1915, 7 meses de 1916 y el primero de diciembre de 1914. Ese periodo tan corto es fundamental para que comprendamos lo que es un sindicato a puerta, a carta cabal y, lamento decir esto, dentro del capitalismo. No llegó a plantear el ESME en forma concreta, práctica, clara, como comprensión, la ruptura con el capitalismo, pero sí demuestra la mejor forma de proceder dentro del capitalismo. Posteriormente, sí hay momentos muy interesantes, pero eh, deviene quizá dentro del capitalismo de manera eh, intrínseca al capitalismo y el sindicalismo, la democracia burguesa, la democracia representativa, que aunque en los estatutos estaba marcado cómo podría romperse para generar una democracia más activa, más directa, bueno, directa, no representativa, el ESME ya no regresó a ese activismo. Los procesos que se van dando en 1915 marcan, por eso insisto, en esa manera dinámica, donde la democracia no era solo asambleas. Insisto, en los estatutos posteriores va quedando claro cómo romper la inercia de la democracia representativa, pero por eso vamos a releer, a lo mejor empezamos este año, sino en 2023, el decálogo, los 10 mandamientos de los electricistas del ESME. Porque a partir de ahí podemos notar y valorar si cumplimos o somos simples pecadores terrenales. Les digo que esto sucedió alguna vez en una de las reuniones que teníamos en en la escuela de cuadros sindicales, eh, allá en Lisboa, en la escuela técnica, y fue planteado, llevé los 10 mandamientos, el decálogo que debe aplicarse en el ESME y eh, se discutió colectivamente de manera comunitaria y nos salimos también parados.
Entonces, es parte de esto. El golpe burgués es el golpe burgués. Eso debe quedarnos claro. Cuando llamamos golpe de Estado lo es cierto, pero finalmente se alude básicamente a que ese Estado que teníamos ya funcionaba a partir de intereses y directrices de empresas transnacionales. Entonces es burgués. Desde esta etapa que le llamaron neoliberal o de acumulación salvaje de nueva vez, el Estado funcionó respondiendo a los intereses de la burguesía internacional, del dominio propiamente de la burguesía financiera internacional. Esas prácticas políticas del Estado mexicano ya no respondían propiamente a un Estado mexicano con su burguesía y en su territorio. El golpe es duro, ¿cierto? Es otro momento crucial y lo que notamos ahí es una parte de lo que sucede con el ESME en todos esos años de inicio. Se, se mantuvo la organización por tener un ejercicio político respondiendo antes que a la normatividad que se quiso imponer, respondiendo a la organización de los trabajadores, a lo que es un sindicato. Y se levanta. Efectivamente fue como otro renacer del sindicato. Y por eso la comparación, cómo se trabajó en aquellos años, cómo se trabajó años después. Sabemos que el golpe fue muy fuerte. Yo le he atribuido a una falta de conciencia político-sindical, no había una formación político-ideológica adecuada y por eso sucedió lo que sucedió. Por eso tres cuartas partes de los trabajadores se habían ido. Hemos comentado que la división interna se va provocando por las propias contradicciones que el propio sindicato tiene dentro, por esta ausencia de una formación político-ideológica, una conciencia de clase, y por la provocación o penetración del Estado o de la dirección de la propia compañía de luz para seguir provocando más división, para hacer decaer la calidad del trabajo, para romper incluso la poca formación política que había. Al momento de que se sucede el golpe por la extinción, la formación política estaba mal. Acá la duda es qué tanto hemos avanzado. Y como planteaba la vez pasada, respecto a este conocimiento de las posiciones marxistas, o si se quiere, comunistas o socialistas. Eh, y el ejemplo que ponía, pues nos lo daba la revista Lux. ¿Qué tanto esta revista en los años 20, en los 30, en los 40, qué tanto formó política e ideológicamente a sus trabajadores? O el propio organismo creó los cuadros políticos suficientes y el resultado vemos que tres cuartas partes, más de 20,000 trabajadores se fueron.
Y Gutiérrez Vera, cuando llega por segunda vez a dirigir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la Compañía de Luz, retoma las políticas industriales que ya había hecho en la primera vez que ocupó la gerencia, la dirección, perdón. Este director provocó de nueva vez muchas divisiones, deterioró propiamente esta conciencia sindical, más aún de lo que ya se estaba generando, y por supuesto hizo de la política del fraude, del peine, de provocando incluso ausencia de materiales en almacenes de cada departamento para que el ritmo y el trabajo cayera. No se supo, no supimos en su momento combatir. Yo recuerdo que en distintas ocasiones había acusaciones claras de corrupción. No había manera de que se resolviera la corrupción. Alguna vez, no sé si lo conté, pero lo cuento ahora, yo mismo descubrí a través de mi persona estas facetas de la corrupción. Bueno, ya he dicho que llegaba yo a colaborar, a trabajar para ciertas secretarías, para educación y propaganda, tanto en la escuela de cuadros como colaborando constantemente en la revista Lux y después en actas de acuerdos, que alguna vez dije que era mi sede porque ahí estaba en todos los libros de actas la historia del ESME y en otras ocasiones también estuve en la Secretaría del Exterior. La anécdota o, o descubrí la corrupción a través de mi persona me sucede estando trabajando en la Secretaría del Exterior. Llegó una persona, un compañero trabajador, avisando que quería ver a Víctor Sánchez. Y yo salí, bueno, le dije que pasara, salí a verlo y pues sí, efectivamente, es algo, y me ve y entonces, espero que no esté causando algún problema. Bueno, me ve y entonces eh, dice, no, ese no es Víctor Sánchez. Y le digo, sí, sí, soy Víctor Sánchez, dime qué se te ofrece, qué puedo hacer. Y me dice con cara de afligido que él le dio un dinero a un tal Víctor Sánchez porque le iba a ayudar a entrar a trabajar a la compañía de luz. Y oh, sorpresa, obviamente no soy el único Víctor Sánchez que puede haber dentro de la compañía y en aquel momento. Por ejemplo, había un representante principal, ahorita no recuerdo si era bueno, era de construcción, pero no de qué área, supe que era un Víctor Sánchez. Alguna vez vi el nombre en
en la Comisión de Trabajo, y en ese sentido les digo, se descubre primero, o usaron mi nombre para beneficiarse con dinero. No me dijo cuánto le dio, pero bueno, uno se imaginaba. Había los rumores, que esto es lo que yo digo, que sí eh, permeó, se filtró con seguridad durante las direcciones de Gutiérrez Vera y obviamente sin yo tener posibilidades de investigar, podríamos decir que también en la organización sindical. Bueno, lo llamativo es esto. Como rumor, llega bueno, lo teníamos como rumor, seguramente se sabía en particular y faltaron aplicar las sanciones correspondientes para estos casos de fraude y corrupción, o peine, como se llama en el ISME. Pero esta anécdota que les digo es, alguien usaba mi nombre o un Víctor Sánchez, obvio que no era yo, estaba cobrando, cometiendo fraude económico, engañando a compañeros para usufructuar, como se dice luego, venta de notas, y me quedó claro, era un hecho. Yo le sugerí al compañero que de manera inmediata elaborara un escrito y presentara la queja tanto en la Secretaría General como en la Comisión de Justicia. Yo no sé si lo hizo. O bien, yo no sé si también cometí el error y debí haberle dicho que me diera detalles, que hiciéramos el escrito y que yo lo acompañaba para plantearlo. Bueno, la anécdota es esta: alguien en mi nombre o un tocayo está cometiendo fraude. Esto debilita tanto la calidad del trabajo, la formación política, como el incumplimiento de los estatutos sindicales. Había este asunto. Y bueno, no se aprendió, no se supo, no se pudo resolver, y es parte, y esto es lo que tenemos que ver dentro de la historia, que el golpe por la extinción va acompañado de muchos más elementos. Y tenemos que tener capacidad para entender esta problemática en el ESME. Pues la, la, la historia nos da respuesta a muchas cosas. La historia del sindicato, para reconocer los sucesos, ir romper con los errores que se puedan cometer, nos da muchos elementos para esto. Recientemente, por supuesto, a partir del golpe, que es otra parte de la historia necesariamente, tenemos que estudiarla cabalmente. Y volvemos al asunto de las historias que ya se han estado escribiendo y que a pesar de todo noto algunas fallas. Este, las más recientes, por ejemplo, no sé si me pueda dar a entender, son de interpretación metodológica. Hay eclecticismo en los estudios que se han estado presentando, o demasiado formalismo con las tesis de historia, perdón, de derecho. Los abogados se titulan con trabajos, diríamos, muy cuadrados. Hay dos que tres buenas que rescatan el punto de los conflictos legales que planteó la extinción.
Pero bueno, insistimos, si no hacemos una historia eh, valorada a partir de lo que se viene haciendo, es muy difícil llegar a comprender, a encontrar salidas alternativas a lo que está pasando. Entonces necesitamos eso. Yo no trato mucho lo contemporáneo porque es uno de los problemas que suceden en las épocas recientes. Eh, es parte del decálogo de los electricistas, que tanto, que tanto nosotros revisamos esta postura marcada en los estatutos y practicada en las realidades. Que tanto practicamos la crítica, la autocrítica, que nos permita valorar lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, voy a decir algo que a lo mejor se cuestiona mucho, pero que es cierto. Es cierto, el primer bloque del golpe burgués a través del Estado se sucedió con esta primera perspectiva. 28,000 no resistieron por carecer de una conciencia política clara. 14,000 resisten, cierto, pero llegó un momento en que parte de aquellos 28,000 se empezaron a organizar y autonombrarse parte del ESME, lo cual es cierto. Y entonces hay ya otras partes elementales que son asuntos de la historia y que tiene que ser tratada y que suceden cuestiones contradictorias por ser ya, podríamos decirlo así, personajes, grupos que están teniendo acciones recientemente de manera contemporánea. Y entonces la historia previa a estos, que parecía exclusiva de la resistencia, yo sí le llamo la resistencia, por supuesto. Y ya les dije que tuve una discusión muy fuerte con el secretario de Educación porque desapareció a Lux, dejó de publicarse la revista Lux y el responsable directo fue este secretario de Educación. Y entonces el conjunto de la política con los electricistas tiene que ir acompañada de estas situaciones, ¿no? Eh, Pongo un ejemplo y lo dejo para otro día con calma tratarlo. Hay un personaje que, por cierto, trabaja mucho en las redes sociales, eh, que antes de que, digamos, se deslindara de la resistencia, era un personaje, bueno, les digo de plano, eh, era parte importante de las marchas, de las asambleas, de los mítines, y algo le pasó que no he logrado detallar. Es probable que lo busque con tiento para saber en qué momento sucede esto y si desde esa perspectiva hay alguna razón. Entonces, Benítez, incluso, insisto,
era uno de los oradores principales después de las marchas. Y de repente, luego este personaje lo podemos analizar con calma. Ya es opositor, ¿no? Igual en este manejo del lenguaje hay un error fundamental al llamarles disidentes. Benítez y los demás no son disidentes, son opositores, pero no son disidentes. Es parte de entender el estatuto. Bueno, tocar el tema de estos personajes, de los que de repente resurgen a nombre y reivindicando el nombre del ESME, torna las cosas de manera quisquillosa. La piel de repente no es tan gruesa como nosotros queríamos. Estos son los 108 años del ESME. ¿Abarca esto también? Recién murió un exsecretario general que era de estos opositores, no disidentes, insisto, no son disidentes. Échenle un ojo a los estatutos y me comprenderán. Bueno, muere Jorge Tapia Sandoval, a quien yo conocí desde con más detalle cuando él fue secretario de Actas y Acuerdos, por la razón que les dije yo. Estuve trabajando durante mucho tiempo en Actas y Acuerdos. Hoy, por motivo de la pandemia, y si se recupera uno o no, y murió otro compañero, muy amable, muy trabajador, dialogábamos de lo que pasaba en el ESME, secretario de Actas falleció hace poco. Bueno, narro, describo, platico de algunos de los momentos interesantes, importantes de Jorge Tapia Sandoval o no. Una es su gestión cuando fue secretario general, otra es cuando es opositor, no disidente. Y entonces sería muy conveniente, y por eso siendo nuestra piel tan delgada, o siendo a veces jarritos de tlaquepaque, pues no tocarlo. Insisto, viene el 108 aniversario, es un evento muy importante y mereciéramos tener un estudio muy detallado y serio de... Ya presenté una vez el decreto y mencionaba el decreto de instrucción y mencionaba cómo ahí mismo hay fallas, incluso de lógica. No solo en el terreno legal, el documento está mal escrito y puede por esa misma razón no aplicarse, pero bueno, el asunto es política. Cualquier actividad del ESME antes, ahora, en medio, por decir, eh, 3 secretarios generales no lograron unificar a los sindicatos, a los que no eran, a la federación que no era de parte del sindicato de la CFE, PAC, era del lado del ESME Juan José Rivera Rojas, junto con Rafael Galván. Del lado del ESME con Agustín Sánchez de Lin, con Rafael Galván, perdón. Y del lado del ESME con Palomino y Rafael Galván. Esto es lo curioso. Mientras en el ESME en varios años cambia Rivera Rojas, Agustín Sánchez de Lin y Aguilar Palomino, del lado de la federación solo hay Rafael Galván, Rafael Galván, Rafael Galván.
Y sin embargo, siempre se ha dicho que la federación era una organización democrática. Bueno, ¿qué sucedió en cada uno de los años en que Tapia fue secretario general? Y no debemos confundir al Tapia durante su gestión como secretario general o como trabajador y al Tapia opositor, insisto que no disidente, conocimos después. Este es el punto. Estos límites, este revolver unas cosas con otras, hace que se confunda la historia. Bueno, ahora cierro 108 años del ESME. Bienvenidos, esos y otros más. De acuerdo. Solo quería resaltar este asunto. Y hoy, para culminar esta parte, insisto que estoy trabajando, bueno, que empezamos la añoranza con esta revista, 31 de mayo de 1976. Y la coincidencia, la coyuntura, la importancia, por eso todos los momentos del ESME, cuando los ves con calma, es, plantean situaciones importantes. En la portada, en la foto de acá abajo, dice reunión de trabajo con López Portillo, candidato a la presidencia. López Portillo, que había sido ya director de Comisión Federal de Electricidad, candidato del PRI a la presidencia. En la parte de atrás dice que vino el presidente Luis Echeverría a convivir con el ESME. Y el editorial dice respeto a la autonomía. Es decir, el vínculo, por cierto, durante muchos años, no solo esta época, con el ESME y la presidencia estuvieron por muchos años. Una de las características que si quieren luego les presentaré vez con vez cuando sucede, es que este vínculo, esta relación con la presidencia de la República eh, fue estrecha, fue estrecha. Toda esta revista está dedicada a las relaciones que se tuvo con el candidato López Portillo. Se dice que era un buen amigo, bueno, no se dice, se sabe que era un buen amigo de Luis Echeverría. Entonces pasó la presidencia a su compañero. En la parte central viene un suplemento que trata de la presencia de Luis Echeverría en la Clínica 26. Y este es otro tema, por ejemplo, cada cosa que uno vea es, podemos tratar los procesos con López Portillo y con Luis Echeverría. Y hay asuntos muy particulares en esta historia. La Clínica 26, uy, es un gran tema. Por lo pronto, en el manejo que se le dio, es un logro. Yo tengo mi opinión, digo que no es cierto. Que ya comenté qué sucede con los organismos tripartitas,
¿no? La clínica, el hospital y clínica existente en Antonio Caso 46 era financiada, pagada, presupuestada a través del contrato colectivo directamente por la compañía de Luz y Fuerza. Seguro Social le quitan la responsabilidad directa a compañía de Luz y Fuerza, ¿no? Pero bueno, aquí tratan el asunto con el candidato López Portillo y el asunto con el presidente. Y las relaciones, según los textos, son muy buenas. Este es lo complejo de la historia del ESME, de las relaciones del ESME. Y bueno, yo quería resaltar esta revista, que por cierto, como ven, la he traído de aquí para allá hace rato. Es viejita, se nota desde el color de la... Y queremos tratar algunas partes de lo que dice López Portillo y otras partes de lo que dice Luis Echeverría dentro del ESME para los trabajadores y con el dirigente sindical de aquel momento, Torres Ordóñez, Jorge Torres Ordóñez, ¿sí? Y que otro día volvemos a que si tratas unas cosas o no las tratas, o cómo las tratas, resulta que creó dentro del comité una corriente sindical, una fracción, Jorge Torres Ordóñez, para oponerse a Luis Aguilar Palomino cuando se había firmado el convenio tripartita para fusionar sindicatos electricistas. Yo no sé cómo empezar, si con el convenio cuatripartita, por ejemplo, que quizá muchos no conozcan, para después saber que Jorge Torres Ordóñez se opuso a Palomino para que no firmara o por haber firmado el convenio cuatripartita y se detuvo la fusión o integración o unidad de el ESME a su término. No iba a ser así, iba a llegar los, el ESTER, el ESME y el Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos. Y entonces no sucedió, pero Jorge Torres Ordóñez llega precisamente en esta crítica a Luis Aguilar Palomino, se sitúa en la Secretaría General y 1976 está aquí y hay temas que tratar, ¿no? El convenio cuatripartita, el hospital de Antonio Caso 45, las elecciones de aquel momento, las relaciones con la tendencia democrática. Por eso la historia del ESME es muy complicada. Entonces cerramos esta introducción que ya me resultó bastante grande para decirles, hoy vamos a tratar, hay muchos puntos, muchas aristas, muchos momentos de la historia del ESME, y yo digo por lo complejo que se tornan estas cosas, tenemos que hacerlo de esta manera. Es más, así como alguna vez dije de nuestro amigo Joaquín Rivera Melo, se podrían ver las fotografías, podríamos llegar a la conclusión de quiénes son los que están, cómo se procedió con ellos. Por ejemplo, en esta foto que está en la clínica 26, no creo que lo alcancen a ver, perdón, está
Farel Cubillas, el secretario de Trabajo. El de negro, Jorge Torres Ordóñez. Y entonces podríamos comentar la foto o la foto de los que aparecen como miembros del comité con López Portillo. En fin, pasamos a nuestro tema después otra vez. Bueno, y remato diciendo, la historia de la industria eléctrica es de periodos largos. En tiempos privados, de empresas extranjeras, un gran periodo. En tiempos de la nacionalización, otro gran periodo. En tiempos del neoliberalismo o creación del mercado eléctrico o reprivatización, otro gran periodo histórico. Lo que hace diversa la historia del ESME es precisamente sus procesos, sus cambios electorales, la existencia de 3 sindicatos, de 2, y la reprivatización con la extinción, con el golpe burgués de la extinción. Y por eso la hace diversa. En la industria eléctrica, los procesos no cambian. Técnicamente, las relaciones sociales de producción no se modifican. Las empresas eléctricas tienen un proceso técnico-administrativo similar. Es una empresa 80% automática. No requieren de mano de obra, son automáticas. La generación, automática. La transmisión, automática. La distribución hasta que llega a las casas, automática. La contabilidad de la energía eléctrica para cobrar, automática. Bueno, ahora más que antes, los tomadores de lectura le daban otra funcionalidad a eso, pero están siendo sustituidos los tomadores de lectura. Y en ese sentido, un día podemos hacer 2 o 3 momentos, cómo fue la industria eléctrica antes de 1960, cómo fue la industria eléctrica del 60 al 76 y cómo fue el momento de la industria eléctrica a partir del 92. Porque los procesos, las relaciones de trabajo, las relaciones de producción de la clase obrera electricista no se han modificado gran cosa. Entonces entramos a la revista que comentamos. Habíamos ya empezado a leer los procesos que marcan respeto a la autonomía sindical. Y por esto que hemos comentado y que es un claro ejemplo, la presencia del candidato, insisto, desde, pues creo que desde Cárdenas o Ávila Camacho quizá, los presidentes tenían a bien venir al auditorio del ESME como candidatos y después regresaban ya habiendo sido electos. No había que yo sepa, un documento donde esto estuviera escrito, pero eso sucedía. Eran candidatos del PRI, por supuesto, todos habían sido del PRI. Incluso puede decir algo, el primer candidato que ganó la presidencia del PAN vino y electo. Ese sí no vino antes, pero ya electo estuvo en el ESME y igual sucedió sus discursos, ¿no? Pero bueno, aquí está este punto.
hubo un convivio. Y por lo que se nota, por ejemplo, en estas dos fotografías, está toda la comisión de trabajo. Estuvo, eh, obviamente, todo el comité, la comisión de trabajo, las divisiones y los funcionarios que están aquí. Eh, Hablando de dos temas, uno, el programa habitacional y las nuevas condiciones de casas y departamentos que se repartieron este, para los electricistas, creo que lo más de Atizapán. Y bueno, íbamos a leer esta parte de que el propio Luis Echeverría menciona la calidad, la perspectiva que tiene del ESME. Y dijo así el 25 de mayo de 1976. El título que le pone la redacción es El ESME, ejemplo de lucha y democracia, Luis Echeverría. En el ESME se celebran con regular frecuencia las asambleas de sus miembros. Su sistema electoral tiene en discusión, en tensión continua a sus miembros. Esto a algunos puede parecerles extraño e inconveniente, pero en el otro extremo están los peligros, están las posibilidades negativas de la pasividad política dentro de los sindicatos y en general dentro de las organizaciones. Según esto, Echeverría quiere organizaciones vivas de debate, discusión. Punto 2. Hay que pensar y hay que luchar. Hay que decidirse a hacerlo. Hay que aceptarlo como la condición natural, como el destino a que nos hemos entregado, como a las circunstancias dentro de que vivimos. Eso no debe molestar ni alterar a nadie. Si el pueblo está organizado fundamentalmente por los trabajadores del campo y la ciudad, se requiere que sean organizaciones, sean estas al mismo tiempo que luchan por sus intereses sectoriales profundamente nacionalistas. Es decir, todos tienen que estar organizados, pero tienen que ser nacionalistas. Luchar por sus intereses particulares, pero luchar por los intereses nacionales. No solo hemos sido respetuosos de la vida interna de los sindicatos, sino que hemos estimulado un sindicalismo moderno. Cuando los servicios son vitales para la producción, para la vida normal del país, es preciso, dice Luis Echeverría, como ustedes lo han venido logrando en una forma creciente, no solo luchar por mejores prestaciones, por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo en general, sino también por definir una postura política. Sigue diciendo Echeverría,
lejos de ocultar las inquietudes sociales derivadas de la inflación, al mismo tiempo que hemos sido respetuosos de la vida de los sindicatos y que hemos auspiciado la reagrupación campesina, después de 2 años seguidos de un reajuste general de salarios, llegamos a la conclusión con las organizaciones de los trabajadores de que era preciso renovar los contratos colectivos cada año. En realidad va a seguir siendo cada 2 años, pero como se revisan salarios, en un año salarios y en el otro contrato colectivo completo, a esto le llama Echeverría que cada año, dice él, se renovan los contratos colectivos. Claro que hay que librar luchas. Claro que hay que vencer resistencias. Claro que no les gusta a los empresarios particulares ni a los empresarios estatales tener que luchar anualmente, tener que discutir las nuevas condiciones y las nuevas prestaciones y los nuevos salarios. Pero la época lo exige. Se vino una época, efectivamente, eh, debido a la crisis económica y a una elevación constante de precios, que se tenían que estar renovando los salarios y la idea era que sí, siempre y cuando organizados y a través de sus sindicatos con sus contratos colectivos. En esta completa parte que acabamos de revisar, Luis Echeverría está dispuesto y dice que va a respetar la libertad sindical y reconoce la necesidad de que los salarios se revisen anualmente. Hubo aumentos de emergencias, pero hubo una tremenda inflación en el gobierno, en el sexenio de Luis Echeverría. Sigue diciendo Luis Echeverría, cuando los problemas se agudizan, son los países pobres o en proceso de desarrollo aquellos que tienden más a sufrir, y dentro de estos son los trabajadores, porque los fenómenos de la carestía, de la incapacidad en muchos pueblos de atender a problemas de salubridad, de educación, de comunicación, afectan a la mayoría que integran los trabajadores. Y cuando vienen los fenómenos no de lucha social organizada, sino de protesta informe, en la cual es posible la intromisión de intereses ajenos o foráneos, en cuanto se perfilan desajustes sociales que aún debilitan más a los países del tercer mundo. Curioso esta idea de que la crítica fuerte y directa a las políticas del gobierno no pueden surgir de los trabajadores ni de sus propias organizaciones. Son intereses ajenos. Y aquí volvemos a la idea, esta idea en ese momento todavía es una crítica al comunismo. Y entonces dice Echeverría, no es cierto, eso está mal. Y hacer eso, responder a intereses ajenos, es debilitar a tu país. El tercer mundo está debilitado porque intereses ajenos intervienen en las luchas nacionales, en las organizaciones de trabajadores y del campo. Dice entonces, sobrevienen reacciones que tratan por la fuerza de imponer un orden simple y acartonado en la realidad, un orden perezoso
que no busca soluciones, que canalizan las inquietudes, las peticiones, los reclamos de los grupos sociales. Este es el fenómeno del neofascismo contemporáneo. Llama mucho la atención que él diga que esto es neofascismo y que ataca a los países latinoamericanos. En realidad va a ser la década donde van a resurgir las dictaduras militares. Si eso le quiere llamar neofascismo, pues tiene razón. Pero surgen en contra de lo que ellos llaman comunismo. Y él tiene una larga exposición respecto a la protección y defensa de los países del tercer mundo. Quiso ser que lo nombraran en la ONU con este discurso. Bueno, sigue. No nos sintamos muy afectados por pequeñas campañas, desahogos verbales, frecuentemente ligados con extremos que en una u otra forma tratan de incidir en el desarrollo del proceso histórico revolucionario mexicano. Como saben ustedes, hay desde tiempos de Carranza una narrativa, un discurso político-ideológico sobre la Revolución Mexicana y todos los gobiernos desde entonces han sido nacionalistas revolucionarios. Incluso por eso el nombre del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, la práctica política desde los gobiernos es histórica, nacionalista y revolucionaria. Ya comentaremos, ya hemos dicho que esta ideología efectivamente se extiende a lo largo y ancho del país y en muchas o casi todas, si no es que en todas, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones políticas. Que nadie se fatigue por una intensa vida democrática en el país o en las organizaciones de los trabajadores. Que se discutan las ideas y que se discutan los nombres y los hombres, pero que haya una unidad esencial. Que jamás se divida a los mexicanos, que haya un común denominador de intereses conscientemente defendidos, el nacionalismo revolucionario. Eso lo digo yo, no está aquí. Cobremos, continúa Luis Echeverría Álvarez, cobremos cabal conciencia de que hay que redoblar nuestra concientización, nuestra militancia, nuestra información, nuestra voluntad combativa con los pies en la tierra, pensando siempre al mismo tiempo en la revolución y en México. En México que está constituido por nosotros mismos, en la revolución que es nuestro movimiento social. Creo que tendremos, termina esta especie de editorial obtenida del discurso de Luis Echeverría. Creo que tendremos un nuevo diálogo en el curso de 6 meses con el Sindicato Mexicano de Electricistas y tengo la más absoluta convicción de que si lo celebramos, amigos y compañeros, estimados amigos, si lo celebramos antes de que el gobierno concluya, podremos vernos cara a cara como lo hicimos en el último desfile obrero, en quien quise dar la mano y le di y se la di a muchos y miles de trabajadores. Es un extracto. Es probable que yo haga otro breve, pero le vamos a dedicar, porque ya se nos está acabando el tiempo, le vamos a dedicar
a las actividades que hizo, una pequeña crónica que hizo Luis Echeverría, y después a José López Portillo. Porque, insisto, de esto se trata, que reconozcamos lo que se propone, lo que se dice, la política que se realiza en estos tiempos de los 70, específicamente de los 76. Y efectivamente, viene el desfile del 1 de mayo. Y viene la fotografía, cual debe de ser, que está en el balcón con el presidente, el secretario general. ¿De acuerdo? Y aquí abajo, en la primera fila, el comité, el resto del comité central, desfilando. Hubo, y lo vuelve a recordar, por eso el neofascismo, hubo el puño en alto. Este puño sí se ve. En 75 se molestó mucho Echeverría. Seguramente podríamos narrar el, el 1 de mayo de aquella época, para que todos recordemos, y supongo que justo por el puño en alto dice y reclama que es el neofascismo. Es falso, pero bueno, en otra ocasión, quizá para el mes de febrero, enero, podamos recuperar 2 1 de mayo. Entonces continuaremos la parte de López Portillo la próxima vez. Solo un recordatorio. Hay en esta idea de que la historia nos las quieren manipular, desvirtuar, o que correctamente no somos capaces de apreciarla, esta es una manera de ellas. Sale después de la primera página este concurso cultural sindical. Según esto es el segundo. Podríamos buscar el primero, pero esta historia, quien escribe esto, tienen una idea de cómo resarcir, recuperar la historia. Y dice brevemente que 62 años hay que recuperarlas y hay que tenerlas presentes. Y entonces regala un fabuloso libro, Teorema y 33 axiomas, escrito por Luis Novoa Jiménez, el mismo que convoca al concurso. Es un concurso con 10 preguntas. El que contesta bien se lleva el fabuloso libro. Entonces él considera que elaborando estos concursos de preguntas-respuestas hace una labor muy brillante sobre la historia del ESME. Y pasa lo mismo que siempre. Es un dato, una fecha y aprendiste. Es historiografía de datos, de fechas, nombres, sucesos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el lema oficial del ESME? Ya, 10. Menciona 3 objetivos de los estatutos y te dice mencionar 3 objetivos del ESME, mismos que están plasmados en nuestros estatutos. ¿Quiénes componen la comisión de trabajo? 4. En los años pares, ejemplo 1976, ¿cuáles secretarías y comisiones del ESME serán puestos a votación? 5. Mencionar por lo menos 2 artículos del Reglamento Interior de Trabajo. El acta constitutiva de nuestros estatutos tiene fecha de 2 de agosto de 3 puntitos.
La cláusula 30 del contrato colectivo de trabajo en vigor, ¿de qué habla y cuál es su funcionamiento? 8. Un compañero o compañera con 5 años de antigüedad, ¿a cuántos días de vacaciones tiene derecho? Antes de Antonio Caso 45, ¿dónde se localizaba nuestro recinto sindical? Y la última, ¿cuántos kilowatts hora mensuales se proporcionan en energía eléctrica a los trabajadores de planta? Fraternalmente, Luis Novoa Jiménez. Esta es otra manera donde la historia no sirve para nada. Memorística o siendo así, pues voy consultando. Pero el compañero Luis Novoa Jiménez estuvo presente, creo que, bueno, estuvo presente tanto en la revista Lux, con el grupo de oficinistas varios, y definitivamente jugó un papel como militante dentro del SME. Un día podremos hablar de la escoba para que lo tengamos presente. Perdón, creo que ya me tardé un poco más de la cuenta. Nos vemos, terminamos con los discursos de López Portillo, candidato a la presidencia en y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos, pásela bien, pues tomen su chocolatote. Recuerden, el 14 de diciembre surgió el ESME. Y a manera de pregunta de Luis Nova Jiménez, díganme las características fundamentales de la organización de los electricistas de diciembre de 1914 a agosto de 1916. Hasta entonces, amigos.